Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que han tenido a muchos de ustedes preguntándose, especulando y comentando sin cesar. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que sin duda ha generado mucho revuelo en el mundo del entretenimiento turco y por extensión, en el de sus fanáticos alrededor del globo. Hoy, la pregunta que nos convoca es, ¿por qué Hande Erçel no quiere trabajar con Kerem Bürsin? La verdad, amigos, sale a la luz. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento, y les prometo que vamos a abordar este asunto con la mayor transparencia y detalle posible, basándonos en la información que hemos podido recopilar y analizar. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den clic a ese botón rojo de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos los entresijos del mundo de las celebridades, analizamos las últimas noticias y compartimos información que esperamos sea de su agrado e interés. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para estar siempre al día. Ahora sí, abrochémonos los cinturones porque nos adentramos en un terreno que ha sido objeto de muchas conjeturas. Para entender la situación actual, primero debemos retroceder un poco en el tiempo, a ese fenómeno llamado Senkalkam, o Love is in the Air, como se le conoce en muchos mercados hispanohablantes. Esta telenovela no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que catapultó a sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, al estrellato internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable. Era eléctrica. Los fanáticos se enamoraron perdidamente de la pareja ficticia de Eda y Serkan, y rápidamente, esa química en pantalla traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante el rodaje de la serie y por un tiempo después, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, sus apariciones públicas y la complicidad que mostraban ante las cámaras alimentaban constantemente las esperanzas de sus seguidores de que su amor fuera para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del glamour, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Con el tiempo surgieron los primeros indicios de que la relación entre Hande y Kerem podría haber llegado a su fin. Al principio fueron rumores sutiles, comentarios en foros, pequeñas ausencias en eventos que antes compartían. Sin embargo, la confirmación oficial llegó, y el mundo de sus fanáticos se vio sacudido. La ruptura, como tantas otras en el ámbito de la farándula, se produjo. Y ahí es donde comienza nuestro verdadero debate. Porque a pesar de la separación, muchos esperaban que, como profesionales, pudieran dejar a un lado sus diferencias personales y volver a trabajar juntos. Después de todo, la química que compartían era un tesoro invaluable para cualquier producción. Y ahí es donde la pregunta surge con más fuerza: ¿por qué a pesar de la evidente demanda del público y el éxito que cosecharon juntos, Hande Erçel parece reacia a volver a compartir proyecto con Kerem Bürsin? Las razones, como en la vida misma, rara vez son únicas o sencillas. Existen múltiples factores que podrían estar influyendo en esta decisión. Una de las explicaciones más recurrentes y quizás la más lógica desde una perspectiva personal, es que tras una ruptura sentimental, especialmente una que fue tan mediática y seguida, trabajar juntos en un entorno tan cercano como el de un set de rodaje puede ser emocionalmente muy agotador y francamente incómodo. Imaginen tener que recrear escenas románticas, interpretar el amor apasionado, cuando en la vida real esa chispa se ha apagado. No es una tarea fácil para ningún actor, independientemente de su profesionalismo. El dolor, la incomodidad o simplemente la frialdad que puede surgir tras una separación, pueden afectar la calidad de la interpretación y el ambiente de trabajo. Hande, conocida por ser una actriz muy dedicada y por mantener un cierto grado de privacidad en su vida personal, podría estar priorizando su bienestar emocional y su paz mental por encima de una posible oportunidad laboral. Además, debemos considerar la evolución de sus carreras individuales. Ambos actores, después de Senkalkam, han seguido adelante y han participado en otros proyectos exitosos. Hande, por ejemplo, ha brillado en producciones como Yalan, donde ha demostrado su versatilidad y capacidad para cautivar a nuevas audiencias. Kerem, por su parte, también ha explorado diferentes géneros y personajes, consolidando su carrera actoral. Cuando una pareja de actores se separa, es natural que busquen nuevos caminos para evitar comparaciones constantes y para establecer su propia identidad profesional por separado.
Volver a trabajar juntos podría revivir constantemente el recuerdo de su relación pasada, dificultando la construcción de sus proyectos individuales y quizás eclipsando su brillo personal con la sombra de su antigua pareja. La industria del entretenimiento es muy competitiva, y cada actor busca destacar por méritos propios, sin estar perpetuamente asociado a un antiguo compañero de reparto, por muy exitosa que haya sido su colaboración. Otro punto a considerar es la gestión de sus imágenes públicas. Hande Erçel es una de las figuras públicas más seguidas y admiradas en Turquía y a nivel internacional. Su imagen es cuidadosamente cultivada, y cada decisión profesional que toma es analizada al detalle. Participar en un proyecto junto a Kerem Bürsin, después de su ruptura, podría generar una nueva oleada de especulaciones y debates sobre su relación pasada, desviando la atención de su trabajo artístico y de los nuevos proyectos en los que esté involucrada. Podría sentir la presión de tener que responder preguntas sobre su relación, o de enfrentarse a comentarios y comparaciones constantes por parte del público y los medios de comunicación. Para mantener el control sobre su narrativa profesional y personal, podría ser más estratégico para ella centrarse en proyectos donde pueda brillar por sí sola, sin la carga de un pasado compartido tan intenso. No podemos olvidar tampoco el factor económico y de negociación en la industria. Si bien la química entre Hande y Kerem fue un imán para el público, a la hora de negociar nuevos contratos, cada actor tiene sus propias exigencias y prioridades. Podría ser que las condiciones ofrecidas para un nuevo proyecto conjunto no se alinearan con las expectativas de Hande, o que ella estuviera buscando roles que se ajustaran mejor a sus aspiraciones artísticas actuales. A veces las colaboraciones exitosas del pasado no garantizan el éxito futuro, y los contratos deben ser viables y beneficiosos para todas las partes involucradas. Quizás simplemente las oportunidades que se le han presentado para trabajar con Kerem no han sido lo suficientemente atractivas o alineadas con su visión de carrera. Además, es importante reconocer que las relaciones personales, una vez terminadas, pueden evolucionar de diversas maneras. Es posible que, si bien no haya resentimiento activo, exista una cordialidad que no llegue a la comodidad necesaria para compartir un espacio de trabajo tan demandante como un set de rodaje. La amistad puede o no surgir de las cenizas de un amor. Y si bien muchos fans desean verlos reunidos, la realidad es que la dinámica entre ellos podría haber cambiado de tal forma que la colaboración profesional ya no sea una opción viable o deseable para ambas partes, o al menos para Hande. La decisión de no trabajar juntos podría ser una forma de establecer límites claros y de asegurar que las interacciones se mantengan en un plano cordial, pero profesionalmente separado. Hemos visto en otras ocasiones que una vez que una pareja de actores de gran éxito se separa, las propuestas para que vuelvan a trabajar juntos suelen ser muy tentadoras, precisamente por la base de fans que ya tienen. Sin embargo, no siempre se materializan. Esto puede deberse a una negativa activa por una de las partes, a diferencias creativas, o simplemente a que las negociaciones no llegan a buen puerto. En el caso de Hande y Kerem, los rumores y las especulaciones han sido constantes, pero hasta ahora, no hay ningún proyecto concreto anunciado que los reúna. Si Hande ha expresado públicamente o a través de su círculo cercano su deseo de no colaborar con Kerem, esto se suma a los factores que hemos mencionado. Las razones detrás de esta decisión podrían ser una combinación de lo personal y lo profesional. Quizás la experiencia de trabajar juntos en el pasado, aunque exitosa, fue también muy intensa y agotadora a nivel personal, y ella prefiere ahora enfoques de trabajo menos demandantes en ese sentido. Es crucial recordar que los actores son personas con sus propias vidas, sentimientos y aspiraciones. Su decisión de no trabajar juntos no necesariamente implica un conflicto abierto o un odio profundo. Podría ser simplemente una elección pragmática para salvaguardar su bienestar, su carrera y su tranquilidad. La presión de la opinión pública y de los fans puede ser inmensa, y a veces, es necesario tomar decisiones que no siempre satisfacen las expectativas externas, pero que son las correctas para uno mismo. La verdad, amigos, es que en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan. Lo que vemos en las pantallas, lo que leemos en los titulares, a menudo es solo una pequeña parte de la compleja realidad que rodea a las celebridades. Para resumir lo que hemos explorado hoy, la posible reticencia de Hande Erçel a trabajar con Kerem Bürsin podría deberse a una serie de factores interrelacionados. En primer lugar, el factor emocional y psicológico de la ruptura, que hace que trabajar juntos en un set de rodaje sea potencialmente incómodo o agotador.
En segundo lugar, la evolución de sus carreras individuales, donde ambos buscan consolidar su identidad profesional por separado y evitar ser constantemente comparados. En tercer lugar, la gestión de sus imágenes públicas, donde Ande podría querer evitar la atención mediática que un reencuentro profesional generaría. Y finalmente, consideraciones contractuales y de aspiraciones artísticas que podrían no haberse alineado. La verdad, como solemos decir, a menudo reside en los matices, y en este caso, parece ser una suma de decisiones personales y profesionales que Ande ha tomado para su propio beneficio. Y bueno, queridos espectadores, hemos llegado al final de este profundo análisis sobre Ande Ercel y su aparente decisión de no trabajar con Kerem Bürsin. Espero sinceramente que esta explicación les haya resultado esclarecedora y que haya respondido a muchas de las preguntas que rondaban sus mentes. Ha sido un viaje fascinante desentrañando las posibles razones detrás de esta situación. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con las razones expuestas? ¿Tienen alguna otra teoría sobre por qué Ande Ercel podría estar evitando trabajar con Kerem Bürsin? Por favor, dejen sus comentarios en la sección de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen mucho la conversación. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no se olviden de dejarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Hande Erçel, Kerem Bürsin o del mundo de las telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen esa campanita para recibir las notificaciones y unirse a nuestra creciente comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y gracias por estar aquí.